Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Aquí Fiskuman para traerles un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Quisiera por favor recordarles que se suscriban al canal y que pues, le den a las campanita de notificaciones para así poder llegar a muchas más personas. También tengan un feliz día y un feliz año. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También para recordar que el link del fanfic está en la descripción. Disfruten del vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Segundo aire por El Samurái Perdido. 45. Choque entre el cielo y la tierra. Siguiente mira. Allá en el cielo. Es un pájaro. Es un avión. Es una actualización de segundo aire. Estamos a salvo. En una nota menos presuntuosa, mi lector beta, de Patient One, está escribiendo una historia de One Piece llamada Changing the Future, rehecha. Es una historia de viajes en el tiempo, pero no exactamente como esta. La premisa es que Luffy y compañía saltan en el tiempo en lugar de retroceder una vez. Todos vayan a leerla y luego comiencen su reseña con el encabezado La pérdida me trajo aquí. Dije menos vanidoso, no carente por completo de vanidad. En fin, es hora de escribir un capítulo. Descargo de responsabilidad. ¿Ha pasado un año desde que comencé esta historia y aún no tengo One Piece? ¿Qué demonios? Capítulo XLV. Choque entre el cielo y la tierra. Mientras los Straw Hats se abrían paso entre la espesa maleza de Upper Yard, Luffy no pudo evitar sentirse divertido. Estaban en medio de un debate filosófico, algo que no sucedía a menudo. Había comenzado cuando Chopper hizo una pregunta inocente. ¿Es este lugar el verdadero cielo? Y a partir de ahí, la discusión había ido escalando de manera bastante satisfactoria. Como dije, este lugar no es el paraíso. Argumentó Nami. Podría poner un cartel sobre la aldea Kokoyashi que dijera lo mismo, pero eso no lo convertiría en verdad. Estoy de acuerdo con Nami-san. Anunció Sanji con naturalidad. Para ser justos, Navigator-san, tu isla natal no está flotando en las nubes a 10.000 metros sobre el mar, dijo Robin con una sonrisa. Nami miró fijamente a Robin, sabiendo muy bien que ella tampoco creía que ese lugar fuera el cielo. Estoy de acuerdo con Robin-chan. Fue la predecible respuesta de Sanji. Oye, no puedes estar de acuerdo con ambos. Balbuceó Usopp. No cuando tienen opiniones diferentes. Y en serio, no deberíamos estar hablando de esto. En él podría hacernos llover rayos en cualquier momento. Era un punto válido. La única razón por la que estaban dispuestos a tener esta discusión era que tenían a Luffy y Zoro en la patrulla relámpago. Una vez que se habían asegurado de que en él ni siquiera se molestaría en este punto, el debate se había prolongado durante los siguientes 5 minutos, en los que Usopp argumentaría que Skypiea era el cielo, muy probablemente para poder alardear de haber ido allí más tarde, y Nami, siempre la voz de la razón, argumentaría lo contrario, mientras que Robin haría de abogado del diablo para mantener el debate, muy probablemente porque lo encontraba divertido, y Sanji estaría de acuerdo con lo que dijeran Nami y Robin. Mira, lo único que digo es que ya sabemos que no somos los primeros habitantes del Mar Azul en visitar Skypiea, afirmó Usopp. ¿Quién puede decir que el nombre cielo no vino originalmente de aquí? Por lo que sabemos, esta podría haber sido la inspiración. Eso significaría que, a todos los efectos, este lugar es el cielo. Chopper escuchó con curiosidad. ¿Qué empecé? Supongo que es posible, admitió Nami a regañadientes. Pero aún parece poco probable. Luffy, Zoro, ¿qué piensan ustedes? Preguntó Usopp. Los dos aún no habían dicho ni una palabra. No me importa, respondieron al unísono. ¿En serio? Preguntó Usopp. ¿No sienten curiosidad en absoluto? No creo en Dios, así que no me importa nada, afirmó Zoro. El estruendo del trueno en lo alto pasó desapercibido o fue ignorado. ¿Y tú, Luffy? Siempre pareces del tipo que cree en cosas sin razón alguna, dijo Nami con una sonrisa burlancia. Luffy sonrió. No pretendo saberlo de ninguna manera, respondió. Si existe, me parece bien, pero si no existe, no me quitará el sueño. Haré lo que quiera, como siempre. Es un punto de vista interesante, Capitán San, dijo Robin. ¿Entonces usted es agnóstico? ¿Un qué ahora? Están tan cautivados por su conversación sin sentido que no notarían que una serpiente gigante se acerca sigilosamente a ustedes. Preguntó Zoro arrastrando las palabras. Los Straw Hats se quedaron quietos.
La sonrisa de Luffy se amplió mientras los demás miraban a su alrededor con cautela. Sanji extendió su haki de observación y el cigarrillo cayó de su boca. Hijo de, oh, Dios mío, comentó Robin mientras una de las enredaderas gigantes cercanas comenzaba a deslizarse. Pronto, una pitón colosal se cernió sobre ellos, con la mandíbula abierta. «Dispersaos», gritó Luffy, antes de agarrar a Nami y saltar fuera del camino. Zoro pateó a Usopp sin contemplaciones, mientras que Sanji y Robin saltaron a un lado y Chopper se escabulló en Walk Point. La tripulación miró hacia atrás y se estremeció. Los colmillos de la serpiente habían dejado una enorme huella en el árbol que estaba detrás de ellos, que seguía erosionándose por su veneno. «Eso podría ser un problema», afirmó Robin. «Espero que ninguno de nosotros sea comido, o ensartado, o licuado». «Basta», gritó Usopp. «Vamos, tenemos que retirarnos». Luffy tenía otras ideas mientras caminaba directamente hacia la pitón y la miraba a los ojos. «Oye, serpiente». Los ojos de la serpiente se entrecerraron mientras le silbaba a Luffy. «¿No va a usar el haki del conquistador?», susurró Usopp. «Esa cosa podría devorarlo vivo». Pero las siguientes palabras de Luffy detuvieron a la serpiente. «Estamos buscando una campana dorada. ¿La has visto?». Antes de que los sombrero de paja pudieran comprender por completo la idiotez de la pregunta, se quedaron atónitos ante la reacción de la serpiente. Seguía mirando a Luffy, pero tenía los ojos muy abiertos. Parecía tener una mirada distante en sus ojos. Luffy sonrió. «Tú también lo estás buscando, ¿verdad? Si quieres encontrarlo, ve y espéranos bajo el tallo gigante de frijoles. Supongo que podrás encontrar el camino hasta allí». La serpiente evidentemente entendió de qué estaba hablando Luffy mejor que los sombrero de paja. Miró a Luffy con sospecha por un rato más antes de levantar la cabeza hacia el cielo y emitir un silbido inusual. «Esulalalalalaya». Siseó en voz alta, casi como si estuviera tratando de decir algo, o tal vez imitar algo que alguien había dicho. Inmediatamente después, se dio la vuelta y comenzó a deslizarse con bastante rapidez hacia el destino de los Straw Wars. «¿Qué fue todo eso?», preguntó Nami. «Te lo cuento luego», respondió Luffy, todavía sonriendo. La sospecha de Robin de que el capitán sabía algo sobre este lugar que el resto de ellos no sabía ahora se solidificó, pero lo dejó pasar por el momento. A medida que se adentraban en el bosque, la tripulación comenzó a escuchar los inconfundibles sonidos del conflicto a lo lejos. «Parece que aquí se está librando una batalla», comentó Sanji. «¿Pero cómo? Estamos en Upper Yard. ¿No se supone que somos los únicos intrusos?», preguntó Usopp nervioso. Zoro cerró los ojos por un momento. El status quo ha cambiado. Hay alrededor de 80 personas en la isla en este momento. Todos están luchando. Algunos de ellos ya están fuera de combate. Abrió los ojos. «Es la guerra». «¿Guerra?», repitió Robin. «¿Entonces es una rebelión contra el reinado de Enel?». «Es poco probable que toda Skypiea acepte su gobierno», respondió Zoro. «Tienes razón. Lo más probable es que el conflicto ya estuviera gestándose. Podría ser que nuestra presencia aquí haya galvanizado la resistencia», especuló Robin. «No creo que fuéramos solo nosotros», dijo Luffy, atrayendo la atención de la tripulación. Frunció el ceño. «¿Recordáis lo que dijo ese extraño caballero? Había otro grupo de habitantes del Mar Azul que causó problemas aquí recientemente. Y ahora, llegamos nosotros y acabamos con un sacerdote. En cierto modo, arruinamos la imagen de Enel, ¿no creéis?». Sanji asintió. «Eso lo hace parecer vulnerable. Por eso están actuando ahora. Quienquiera que haya aparecido antes que nosotros debe haber sido un pirata de Grand Line. Dejando a un lado nuestro propio éxito, no eran unos pusilánimes si causaron tanto daño». Luffy frunció aún más el ceño. «Y quienquiera que haya sido, no estaba aquí la última vez. Tengo un mal presentimiento. Espero estar equivocado». «No puede ser». Miró a Zoro, que lo miró a los ojos por un breve instante. Su semblante era casi tan sombrío como el de él. Esto no presagiaba nada bueno. «Oye, tenemos algo entrante», dijo Sanji. Luffy volvió a ponerse alerta. Había otra aura acercándose a ellos. Relativamente débil, pero más fuerte que las dos anteriores. Sonrió. «Entonces, ¿quién se queda con este?». Chopper se quedó paralizado por la sorpresa. «Oh, no. Acaba de ganar. Eso no es justo. Tengo pezuñas. Solo puedo elegir tijeras». «¿Cómo gané?».
Parece que eres todo culpa tuya, Chopper, dijo Luffy sonriendo. Dale caña. Chopper se giró nervioso hacia el sacerdote Gedatsu, que los estaba observando desconcertado. ¿Qué es esto? ¿Estás eligiendo a un tanuki para pelear conmigo? ¿Por qué siento que no me estás tomando en serio? Demuestra lo que sabes. No es un tanuki, replicó Luffy. Es mitad reno, mitad tanuki, mitad humano. Cállate, Luffy, gritó Chopper histéricamente. Bueno, no es que importe. Si así lo deseáis, os derribaré a todos uno a uno. No te contengas, Chopper. Puedes lograrlo, lo animó Luffy. Solo usa la Rumble Ball y haz lo que haces normalmente. Todo irá bien. Chopper tragó saliva y asintió. Levantó una pastilla y, sin dudarlo un instante, se la metió en la boca. Rumble. ¿Qué es esto? ¿Comer durante una pelea? ¡Qué descuido!, advirtió Gedatsu. Chopper no se molestó en responder, sabiendo que su límite de tiempo ya había comenzado. Rápidamente se acercó al sacerdote en Walk Point. Los ojos de Gedatsu se abrieron ante el inesperado estallido de velocidad, pero logró esquivarlo gracias a su mantra, flotando sobre el suelo usando los diales en sus pies. Chopper entró en Jumping Point y lo persiguió, pero el sacerdote logró impulsarse fuera del camino nuevamente. Su mayor movilidad en tándem con su mantra estaba demostrando ser un problema, por lo que Chopper aterrizó en el suelo y entró en Brain Point mientras su oponente se retiraba. Escaneando a Gedatsu en busca de debilidades, rápidamente se le ocurrió un plan antes de que el sacerdote aprovechara la oportunidad. Las manos de Gedatsu comenzaron a soltar una sustancia blanca lechosa que formó una nube. Se la arrojó a Chopper, quien regresó al punto de salto y saltó para esquivarla. Aunque solo era una nube, no sabía qué se suponía que debía hacer y decidió ir a lo seguro. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse, Gedatsu lo siguió usando el dial de chorro en su codo. Golpe de chorro. Chopper apenas pudo esquivarlo, incluso en Jumping Point, y observó con preocupación cómo el ataque abría un agujero en una roca cercana. Calculando la fuerza del ataque, decidió arriesgarse. Cuando el sacerdote se dio la vuelta y usó otro Jet Punch, Chopper se lanzó hacia adelante en Jumping Point antes de cambiar rápidamente a Arm Point y recibir el golpe de frente. Kokutei, Roseo. El choque resultó en que ambos combatientes salieran volando por los aires. Chopper se puso en Warp Point para amortiguar el impacto, pero Gedatsu se llevó todo el peso al chocar contra un árbol. Chopper no perdió el tiempo y volvió a Walk Point. Gedatsu se puso de pie nuevamente y trató de impulsarse de nuevo en el aire, pero Chopper saltó tras él, cambió a Heavy Point y lo agarró por los pies. Se quitó los dials de los zapatos, lo que lo dejó en el suelo de manera efectiva, y ambos cayeron en picada. Mientras Chopper se alejaba rodando, Gedatsu se puso de pie lentamente. Utilizó otro Jet Punch, pero Chopper se dirigió hacia Arm Point y recibió el golpe en sus astas. Chopper clavó sus cascos en el suelo y apretó los dientes por el dolor, redujo la velocidad hasta detenerse y se encabritó, enviando a Gedatsu a volar por el aire para chocar dolorosamente contra el suelo. Antes de que pudiera levantarse de nuevo, Chopper aprovechó la oportunidad y terminó la pelea con otro Kokutei, Roseo. Confiado en que el sacerdote no se levantaría de nuevo, Chopper dejó escapar un profundo suspiro y se volvió hacia sus camaradas, quienes lo felicitaron. Luffy sonrió para sí mismo. El entrenamiento de todos realmente estaba dando frutos. Tendrían que seguir así. On frunció el ceño. La voz de Gedatsu se había silenciado. El idiota se había ofrecido personalmente a someter a los 7 habitantes del Mar Azul cuyas voces ahora continuaban acercándose a Jiang Jack, y ahora lo habían derribado, fácilmente de hecho, si la falta de otras voces que se silenciaran era una indicación. Una cosa era ser el único sacerdote competente que quedaba, pero ser el único sacerdote que quedaba, punto. A veces, de hecho, extrañaba a Shura, aunque solo fuera por su tasa de éxito, y eso era simplemente preocupante. Siempre había odiado a ese bastardo de cuerdas, pero al menos hacía el trabajo un buen 97% del tiempo. No estaba a la altura de su propio 100%, pero era un nivel de confiabilidad que no tenía la costumbre de esperar de los otros dos. Bueno, no importaba. Él era el único que quedaba, lo que significaba que ninguno de sus enemigos escaparía a partir de este momento. En él podía haber sido omnipotente, pero a veces era demasiado laxo en opinión de On. En realidad no le interesaba vengar a su compañero sacerdote. El miserable ser estaba mejor muerto que continuando su miserable existencia, como todos los mortales humanos.
Pero dejar escapar a esa tripulación de insolentes inadaptados solo porque su temerario líder había sobrevivido a un par de docenas de Eltors mediocres. Los testarudos que se aferraban a la vida eran los que más necesitaban ser liberados de su miseria. Si no lo supiera, diría que el dios en él había tenido miedo. Menos mal que sabía que no debía pensar eso, y mucho menos decirlo. Bueno, no era como si pudiera ir a buscar a los habitantes del Mar Azul, todavía. Lo más probable es que fueran a buscarlo de todos modos, así que no había razón para abandonar su puesto. Extendió su mantra y notó que los shandianos también se dirigían al santuario de Dios. Pronto sería el momento de salvar algunas almas desdichadas. En él levantó la vista de la abrasadora figura del guerrero shandiano, Kamakiri. Distraídamente, notó que su ataque había golpeado sin saberlo a varios otros que viajaban por el camino lácteo, tanto enemigos como aliados, y extendió su mantra hacia Hyang-Yak. On todavía estaba allí, pero Gerarsu se había ido. Oh, espera, allí estaba. Inconsciente, en el camino hacia el altar. Debió haberse topado con los habitantes del Mar Azul que ahora se acercaban a las antiguas ruinas. Ese era otro sacerdote caído. Eso lo dejaba a él, Oli, Llama, el antiguo dios de Esquipia, el maestro del cielo, los 7 habitantes del Mar Azul, el demonio de la guerra Uiper y un puñado de guerreros shandianos y sus propios ejecutores. Sin mencionar al niño shandiano que había nacido con mantra y que andaba a escondidas. 24 participantes en total. Este juego se estaba poniendo interesante. Luffy. La voz engañosamente dulce de Nami se dirigió al capitán de Strawat, lo que le provocó sudar un poco. Sí, Nami. Las ciudades de oro, normalmente tienen oro, ¿no? Cuestionó retóricamente, en ese mismo tono peligrosamente suave. No en mi experiencia, respondió Luffy, evadiendo la pregunta con audacia. Lo que pasaba con Nami era que cuando te hacía una pregunta retórica, esperaba que la respondieras, y que la respondieras bien. Resultó que su respuesta, aunque era veraz, solo había visto una ciudad de oro en su vida, y siendo exactamente la misma, tampoco tenía oro, no era la correcta. A él le gustaba pensar que eso era la calma que precede a la tormenta. Y apenas había terminado de decir la respuesta, se dio cuenta de que, en esencia, estaba pinchando la tormenta con un palo. El solo pensamiento le hizo soltar el palo que aún llevaba. Cuando los ojos de Nami se oscurecieron, Luffy señaló apresuradamente en dirección al aura más cercana. Oye, mira, hay un tipo allí. Deberíamos ir a darle una paliza. Probablemente él pueda decirte dónde está el oro, a diferencia de mí. Nami entrecerró los ojos. La distracción fue débil en el mejor de los casos. Navegante San, interrumpió Robin, esforzándose por no estallar en un ataque de risa. Han pasado 400 años desde la última vez que se registró el paradero de la ciudad de oro. Tiene sentido que el oro haya sido trasladado. Pero como Esquipia es relativamente pequeña y esta tierra es un área restringida, solo hay un número limitado de lugares donde podría estar. Sugiero que sigamos el consejo crudamente expresado del Capitán San y le preguntemos a uno de los subordinados de Enel dónde se encuentra. Nami tarareó. En otras palabras, Enel probablemente se llevó el oro. Y para recuperarlo, lo más probable es que tengamos que patearle el trasero. ¿Mencioné que me necesitarás en una sola pieza para eso? Luffy consideró oportuno preguntar. En realidad no, discrepó Zoro sin emoción. Podría vencerlo casi tan fácilmente como... Zoro, la próxima vez que empieces a desviarte en una dirección aleatoria, dejaré que te pierdas. Zoro se burló. Como si me fuera a perder con este enorme tallo de frijoles como punto de referencia. Te perderías incluso si tuvieras una brújula ambulante que te siguiera y tratara de llamar tu atención. Mientras los dos discutían, Robin observó las ruinas de cerca. No eran tan grandes como ella había imaginado. ¿Era esto realmente todo? Mientras inspeccionaba sus alrededores, la inspiración la golpeó. Todavía estaban de pie sobre una nube, y esto era Upper Yard. Eso significaba que no estaban al nivel del suelo. Había más debajo. Estaba a punto de transmitir esta información a sus compañeros de tripulación cuando escucharon un fuerte estruendo. Se dio la vuelta y notó con pavor que un guerrero shandiano acababa de estrellarse contra una de las ruinas cercanas. Esa era historia antigua perdida para la humanidad. Ella podría haber atacado al hombre si no fuera por el conocimiento de que había sido otra persona la que lo hizo estrellarse contra el artefacto, y el hecho de que ahora estaba inconsciente, con su cañón tirado inutilizable en el suelo junto a él.
Ella se giró con una mirada fría hacia el hombre corpulento que se acercaba a ellos. Luffy vio la expresión de su rostro e hizo una mueca. ¿Sabes, Robin? Creo que esta vez podemos saltarnos el juego de piedra, papel o tijera. Solo un gesto de asentimiento casi imperceptible indicó que el arqueólogo lo había escuchado. Entonces, ustedes son los 7 intrusos que han causado tanto caos en Upper Yard. Los sacerdotes deben haber estado holgazaneando. ¡Qué desgracia! Incluso Satori fue derrotado, gruñó. Como el principal ejecutor del dios en él, yo, Yama, acabaré con esta pequeña molestia ahora. Yama atacó imprudentemente a los sombrero de paja, pero Robin usó los poderes de su fruta del diablo para agarrarlo de las piernas y hacerlo tropezar. Cayó de bruces, pero rápidamente se puso de pie y se volvió hacia Robin con una mirada furiosa. Entonces, ¿tú primero? Muy bien. Muestra algo de respeto. Estas ruinas no tienen precio y tú estás tropezando por ahí destruyéndolas como un neandertal, dijo Robin con frialdad. Yama resopló. ¿Las ruinas? ¿Crees que me importa el pasado? Esto es lo que pienso de tus malditas ruinas. Yama intentó patear una losa de roca cercana, pero un par de docenas de manos brotaron del suelo y lo sujetaron con una llave de estrangulamiento. Gruñendo de dolor, trató de liberarse de la llave. Robin, que se esforzaba por mantener agarrado al hombre gigante y bruto, se dio cuenta de que su tamaño hacía imposible un simple agarre ya que no podía sujetarlo lo suficientemente bien. Viendo que no tenía reparos sobre el método utilizado para incapacitar a un hostil, varios brazos más brotaron de la espalda de Yama y continuaron estrangulándolo. Yama, jadeando, hizo lo único que podía hacer y cayó hacia atrás. Su peso muerto era demasiado para que Robin pudiera sostenerlo, y la mayoría de los brazos se dispersaron, para que no quedaran aplastados debajo de él mientras caía. Ella concluyó que era una decisión sabia cuando el suelo se partió debajo de él. Al notar que tenía marcas de hacha en la espalda y el abdomen, convocó a más manos para sujetarlo. Esta vez, sin embargo, Yama agarró una de sus extremidades e intentó aplastarla. El dolor que sintió interrumpió su concentración y el resto de las extremidades desaparecieron junto con ella. Ahora libre, Yama se puso de pie y miró a Robin con cautela. Luffy hizo una mueca. Robin no estaba luchando como solía hacerlo. Estaba tratando de proteger las ruinas para que no sufrieran más daños. Robin. No te preocupes por las ruinas. Yo me encargo de todo. Solo concéntrate en patearle el trasero a este tipo. Robin se volvió hacia Luffy sorprendida, pero luego asintió para transmitirle que confiaba en él. Rápidamente se alejó de Yama y lo condujo hacia una formación rocosa sin ninguna marca. Yama la persiguió, pero como sospechaba, el bruto tenía una sola mente. Una vez que se dio cuenta de que estaba decidida a proteger las ruinas, fue persistente en sus intentos de explotar la desventaja. Por eso se desvió hacia la derecha y voló de cabeza hacia una ruina. Los ojos de Robin se abrieron de par en par. Intentó usar los poderes de su fruta del diablo, pero fue demasiado tarde, ya que chocó contra la estructura de piedra, y fue repelido violentamente. Cayó de espaldas al suelo, maldiciendo de dolor y agarrándose el moretón recién formado en la cabeza por la colisión con la piedra, que, al inspeccionarla más de cerca, ahora estaba ennegrecida como una roca volcánica. Robin siguió el rastro negro a través del suelo y miró a Luffy a los ojos con curiosidad. Tenía una mano de obsidiana en el suelo, que actuaba como un medio para la manifestación física de su voluntad. Él le sonrió. Continúa. Robin se volvió hacia Yama y varios brazos aparecieron en el suelo junto a su brazo. Un par de segundos después, el brazo estaba roto a la altura del codo, lo que provocó una nueva ronda de maldiciones por parte del peso pesado, que atacó a Robin con una furia ciega, olvidando todos los pensamientos sobre las ruinas. Montaña del hacha. Gritó el bruto mientras intentaba derribar al arqueólogo. Robin activó su poder mientras esquivaba el obstáculo para que lo único que se interpusiera en el camino de Yama fuera la gran roca que había elegido. Yama parecía despreocupado por la colisión inminente, pero resultó ser una mala decisión, ya que la sangre brotó de su estómago, donde los diales del hacha se habían girado para que quedaran en la dirección incorrecta. Yama tosió sangre mientras yacía en la pila de escombros. Una docena de brazos brotaron alrededor del hombre indefenso, que esta vez no pudo resistir el agarre. Clutch, la voz sin emociones de Robin rompió el silencio, seguida por el crujido de huesos. Satisfecha de que el hombre no se levantaría por sus propias fuerzas en un futuro próximo, Robin caminó con calma hacia sus compañeros de tripulación.
Después de explorar a fondo las ruinas, Robin pudo descifrar parte de la escritura y los Straw Hats fueron conducidos por debajo del velo de nubes hasta la ciudad de Shandia. No pudieron encontrar la campana dorada, lo que significaba que o bien no llegó al cielo, se perdió durante la ascensión de Haya o en él la tenía. Luffy todavía estaba decidido a hacerla sonar y Nami todavía estaba decidida a encontrar el oro, pero ninguno de los dos se había opuesto a que Robin le diera una dolorosa lección a Yama antes de poder interrogarlo, curiosamente. Al final resultó que esto no fue un gran problema, ya que otro de los secuaces de Enel los recibió en la base del tallo de frijoles, junto con un perro gigante. Bienvenidos, habitantes del Mar Azul. Soy Om, el último de los sacerdotes de Dios. La prueba del hierro ha comenzado. No saldrán de aquí con vida. Los últimos 5 chicos tuvieron la misma idea, dijo Sanji. ¿Podemos continuar con esto? Om se acomodó las gafas. Como quieras. En el minuto siguiente sucedieron varias cosas. Un hombre barbudo que los sombrero de paja reconocieron como Ganfall llegó volando en su caballo alado. El guerrero Shandian que los había atacado cuando llegaron por primera vez al Mar Blanco también hizo su aparición, junto con un par de guerreros Shandian más. Lo más sorprendente para aquellos que no eran los piratas de Straw Hat fue que una serpiente gigante se deslizó alrededor de la base del Giant Jack, atraída por toda la conmoción. La serpiente miró a Luffy expectante, y el capitán de Straw Hat hizo un gesto hacia los demás recién llegados, que se miraban fijamente. La tensión era palpable mientras Som preparaba su espada, Whipper su bazooka, Braham sus flashes, Ganfall su lanza y la serpiente sus colmillos. Curiosamente, la serpiente, a quien los esquipianos conocían como el Maestro del Cielo, se cernía sobre los habitantes del Mar Azul casi de manera protectora. Entonces, ¿están todos bien?, dijo Ganfall, saludando a los sombrero de paja. Es bueno saberlo. Estaba empezando a temer lo peor. Estoy rodeado de gente a la que me encantaría matar, gruñó Whipper. Pero primero lo primero. Se volvió hacia Om. ¿Dónde está Enel? Estoy aquí por su cabeza. Mortales tontos. Pronto seréis liberados de la ilusión de la grandeza de la vida, fue todo lo que dijo Om. Siseó el Maestro del Cielo. Entonces, dijo Luffy, supongo que es una batalla real. Qué emocionante, dijo una nueva voz, acompañada por el crepitar de un relámpago. Espero que me inviten. Todos se giraron para mirar a Dios en él, que les sonreía a todos. De los 80 participantes originales, quedan 16 luchadores. Qué frustrante. Reduzcamos ese número, ¿de acuerdo? N/A. Quería publicar este capítulo el martes, pero el trabajo me alcanzó. Siento que fue un poco apresurado, para ser honesto. ¿Qué les pareció el ritmo? ¿O simplemente quieren que suceda algo de una vez? 46. Rechazar a Dios. Siguiente. Hola a todos de nuevo. Como el arco de Skypiea está a punto de terminar, pensé en abordar un tema que he estado considerando. Muchas personas han expresado su deseo de ver los arcos de Butter 7 en Enies Lobby más pronto que tarde. Si bien esto es ciertamente comprensible, considerando que este último es considerado comúnmente como uno de los mejores arcos de la serie, no puedo, en conciencia, acelerar un arco como este. Siento que si lo hiciera, la gente se sentiría inclinada a hacer lo mismo mientras lo lee, y no quiero que ningún arco principal sea poco interesante para los lectores. Cuando empecé a escribir esta historia, sabía que algunos arcos argumentales inevitablemente serían menos agitados que otros. Skypiea, en particular, es vulnerable a esta tendencia porque se desarrolla en un entorno aislado del resto del mundo de One Piece. Incluso en el canon, uno de sus únicos factores redemptores para mucha gente es un villano demasiado poderoso, y en una historia como esta, ese punto es discutible. Esta previsión fue una de las razones por las que Second Wind ha sido en parte una historia de humor desde el principio, ya que siento que la comedia puede contribuir en gran medida a que un capítulo sea más interesante. También estaba planeando dedicar un capítulo o dos a G8, ya que era mi arco de relleno favorito. Avísenme si les gustaría verlo o no. Si hay una respuesta negativa abrumadora, lo reconsideraré. Dicho esto, disfruten del clímax del arco de Skypiea. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de One Piece. Capítulo XLB. Rechazar a Dios. Hubo un momento de calma en Giant Jack mientras los 16 participantes se miraban fijamente, esperando que alguien diera el primer paso. Entre los Shandians, el sacerdote, el caballero del cielo, el amo del cielo y el dios del cielo, la tensión era alta.
Los habitantes del Mar Azul, por otro lado, tuvieron reacciones variadas ante el nuevo desarrollo. Zoro parecía completamente aburrido, Sanji les aseguraba innecesariamente a Nami y Robin que los protegería, Nami le ponía los ojos en blanco a Sanji, Usopp sostenía su resortera sobre su cabeza en un signo de falsa bravuconería que desmentía el temblor de sus piernas, Chopper le preguntaba a Luffy que era una batalla real, Robin parecía completamente aburrido y Luffy le explicaba a Chopper que era una batalla real de una manera bastante grandilocuente, utilizando el término romance entre hombres varias veces. Aunque esta pequeña maniobra sea divertida, continuó en él, levantando una ceja con diversión, todos ustedes deberían concentrarse en el asunto en cuestión. Verán, solo 5 de ustedes pueden venir conmigo a Tierra Santa. El resto regresará al Mar Azul junto con el resto de Skypiea. Pueden decidir entre ustedes o luchar por el derecho. Es su decisión. Los Shandianos y Ganfall guardaron silencio mientras asimilaban lo que en él acababa de insinuar. Ganfall ya había tenido una ligera sospecha, pero esto la confirmó. ¡Demonio!, gruñó el caballero. ¿Planeas destruir a Skypiea y a todos sus habitantes? Ese es el orden natural de las cosas, ¿no es así?, respondió en él, casi con tono aburrido. Dios es un destructor. Su trabajo es restaurar el orden. Que los mortales vivan por encima de las nubes, que prosperen en el cielo como dioses, es una herejía, ¿no crees? Es justo que los devuelva a su entorno natural. La mayoría de los Straw Hats se quedaron mirando incrédulos la declaración. Habló con tanta naturalidad sobre lo que prácticamente podría considerarse un genocidio. Incluso On pareció sorprendido por esta noticia, ya que no había oído nada al respecto antes. Ahora continuó en él, ¿quién de vosotros vendrá conmigo a Fairy Beard y quién regresará al Mar Azul? La tensión se disparó cuando todas las partes implicadas agarraron sus armas. Volveré al Mar Azul, dijo una voz y todos se giraron para mirar a Luffy, que hacía crujir los nudillos. Después de patearte el trasero desde aquí hasta Fairy Beard, por supuesto. En él parecía divertido. ¡Qué insolente! Pero antes de eso, tengo una pregunta para ti, continuó Luffy. ¿Quién era el otro habitante del Mar Azul que llegó aquí antes que nosotros? En él alzó una ceja. ¿Y eso qué importa? ¿Presumes de conocerlo? Supongo que no debería sorprenderme. Ambos tienen tendencia a provocar poderes que van mucho más allá de su comprensión. Puedes decírmelo o puedo sacártelo a golpes, dijo Luffy con indiferencia. En él dijo riendo. Oh, definitivamente disfrutaré sacándote eso a golpes, mortal, exclamó. Pero si realmente quieres saberlo, no sé su verdadero nombre. Solo que, si recuerdo correctamente, se hacía llamar Barba Negra. Los ojos de Robin se abrieron, mientras que los de Zoro se entrecerraron. Entonces es verdad, murmuró Luffy. Pero eso no tiene sentido. Miró a Enel como si estuviera tratando de resolver algún tipo de acertijo. ¿Cómo es que estás vivo ahora mismo? Enel pareció molesto por primera vez al escuchar esa pregunta. ¿Estás insinuando que él era un rival para mí? Ese tonto ni siquiera llegó a Giant Jack. Una vez que derrotó a Shura, descubrí que mi paciencia comenzaba a menguar y decidí intervenir. Admito que fue impresionante que sobreviviera a Mieltor tantas veces, pero al final, él y su patética tripulación se retiraron al Mar Azul como tantos otros. En él esbozó una sonrisa. Nunca tuve que abandonar el santuario de Dios. Sorprendentemente, esto hizo que Luffy comenzara a reír. En él se confundió con esta reacción, pero pronto su enojo regresó. Sería prudente que no te rieras de la omnipotencia, mono tonto, gruñó. Luffy se calmó y miró a Enel nuevamente. Eso lo explica todo, dijo. El Haki nunca fue su punto fuerte. Ese idiota ni siquiera te encontró. Me pregunto si siquiera sabía que alguien lo estaba atacando o si simplemente pensó que llovían rayos sobre su cabeza. Enel solo frunció el ceño como respuesta. Después de eso, la tensión se rompió. Whipper hizo el primer movimiento, apuntando su bazooka hacia Enel, pero On fue rápido en interceptar la bala de cañón que disparó, la cual explotó contra una gran pared de hierro que sobresalía de la empuñadura de su espada. Dios no tiene por qué preocuparse por vosotros, mortales. Yo seré suficiente para acabar con esto. Whipper gruñó mientras cambiaba su bazooka a su modo de quemar. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad de dispararla, la espada de nube de hierro de On lo perseguía y se vio obligado a esquivarla. Cuando los dos se prepararon para enfrentarse de nuevo, oyeron un fuerte silbido y giraron la cabeza hacia arriba para ver al maestro del cielo mirándolos fijamente.
Wiper apuntó su bazooka hacia ella y disparó, pero el aluvión de llamas apenas dejó una marca en las escamas de la serpiente mientras ella movía su cola hacia los dos a una velocidad asombrosa. Wiper usó sus patines onduladores para maniobrar para esquivarla, pero On no fue tan rápido y recurrió a bloquearla con su nube de hierro. No funcionó, el arma se rompió, apenas amortiguando el golpe lo suficiente para que On saliera ileso después de ser arrojado al suelo. Su mantra le gritaba, pero no fue lo suficientemente rápido para evitar que los colmillos de la pitón gigante se hundieran en él. Sin embargo, en él sí lo era. No la siseó de agonía cuando fue alcanzada por un rayo y todos los músculos de su cuerpo comenzaron a tener espasmos. Parece que esto está un poco por encima de tu nivel salarial, se burló en él mientras aparecía junto al sacerdote ligeramente conmocionado. No me pagas, replicó. El autoproclamado dios se rió. Tienes razón, admitió mientras disparaba otro rayo, dirigido a la pitón que aún se retorcía. Se escuchó un fuerte trueno cuando lo soltó, y se disparó hacia el maestro del cielo en el lapso de un milisegundo. En él frunció el ceño al observar el resultado de su intervención divina. Su rayo se había detenido antes de llegar a ella. Simplemente se había dispersado. ¿Pero cómo? Sus ojos se abrieron cuando el polvo se disipó y dos figuras se pararon casi protectoras frente a la serpiente. Cada una extendió un brazo, como si ordenara al rayo que se detuviera a lograr los resultados deseados. Lo más loco fue que pareció haber funcionado. De los 7 intrusos del Mar Azul, estos eran los únicos 2 que no habían movido un dedo desde que llegaron a Skypiea. Ahora sí lo habían hecho, y a Enel no le gustaba lo que estaba viendo. Pensar que podrían detener uno de sus ataques de relámpagos. Tendrían que encargarse de ellos. Comenzó a cargar otro rayo mucho más poderoso, antes de desatarlo sobre los 2 mortales insolentes. Sango. Zoro inmediatamente sacó a Yubashiri de su vaina y cortó el rayo por la mitad, haciendo que se dispersara nuevamente, pero en él ya lo estaba siguiendo teletransportándose justo al lado del espadachín usando sus poderes. Descarga máxima de 200 millones de voltios. Mientras la electricidad lo rodeaba, Zoro agitó su espada en una espiral descendente. La barrera de Fujin. Un denso torbellino cobró vida a su alrededor, repeliendo una vez más las enormes cantidades de electricidad que se acercaban a él. En él se teletransportó y se quedó frente al sonriente espadachín con una expresión atónita. Mientras todos los observadores observaban con asombro, Nami estaba particularmente interesada en el encuentro. Condensó una gran cantidad de aire en un torbellino para aislar la electricidad. El aire es uno de los peores conductores. Si a eso le sumamos su haki de armamento, no me sorprende que el ataque de Enel fuera anulado. Chicos. Gritó Luffy, llamando la atención de los sombrero de paja. Todos tienen que pelear ya, así que déjenos esto a Zoro y a mí. Zoro alzó una ceja. ¿Quieres decir que vamos a formar equipo? ¿No es exagerado? Puede que tengas razón, concedió Luffy. Entonces, ¿cómo decidimos quién se queda con él? En respuesta, Zoro extendió el puño y a Luffy le cayó una gota de sudor. ¿Estás seguro? Zoro asintió. El hombre de goma se encogió de hombros. Está bien entonces. Todos excepto los Straw Hats observaron con incredulidad mientras los dos jugaban a piedra, papel o tijera. Pero incluso los Straw Hats se llevaron una sorpresa al presenciar algo que nunca habían visto antes. La mandíbula de Luffy cayendo. Pero, tartamudeó mientras Zoro sonreía con satisfacción. Siempre eliges piedra. Objetó Luffy. Eso reconoció Zoro. Bueno, las tijeras también son bastante buenas. Después de todo, cortan cosas. Así que pensé que esta vez usaría una estrategia diferente. Ahora era el turno de Luffy de mirarme con incredulidad. Lo peor es que sé que habla en serio. En piedra, papel o tijera no hay estrategia. Se supone que es un juego de azar. El perdedor le está hablando mierda al ganador como si conociera el juego mejor, fue la respuesta del espadachín. La expresión de Luffy se volvió engañosamente vacía. Está bien. Te patearé el trasero más tarde, dijo antes de alejarse y pararse junto a los otros Straw Hats, algunos de los cuales se reían. En él sintió que se le acababa la paciencia. ¡Qué complacencia! No creas que solo porque has detenido algunos de mis ataques puedes permitirte tomarme a la ligera. Soy Dios. No te estoy tomando a la ligera, respondió Zoro mientras sacaba una segunda espada. Es solo que tú no existes, y yo no pierdo contra gente que no existe, razonó.
Este desafío ya ha durado demasiado, dijo furioso el usuario de Logia. Prepárate, espadachín del mar azul. Ni lo pienses. La cabeza de Enel es mía. Rugió Viper, que también se cansó de sus payasadas y atacó a Enel. A diferencia de Ganfall, que se había hecho a un lado por respeto a los Straw Wars, a quienes consideraba aliados, Viper no tenía reparos en interrumpir una pelea. Sin embargo, fue interceptado por On, que había sacado una espada de nube de hierro más pequeña, una que no era de forma libre. Viper bloqueó la espada con su bazooka y extendió su brazo por encima de la espada, apuntando su palma hacia Om. El sacerdote, asumiendo que estaba en Impact Dial, usó un mantra para esquivar, saltando hacia atrás, pero Viper se apresuró a disparar otra andanada de llamas hacia él. Apretó los dientes cuando el calor del ataque que no estaba en condiciones de esquivar lo alcanzó. Haber perdido su arma principal lo estaba limitando. Sin embargo, no tenía por qué preocuparse, ya que en él intervino una vez más, teletransportándose frente a Om y repeliendo casualmente las llamas al sobrecalentar el aire circundante, lo que resultó en un trueno. Tu ayuda no es necesaria, Om. Quédate atrás y observa, ordenó el gobernante de Esquipiea. El sacerdote obedeció, retrocediendo hasta una distancia segura. Viper no perdió tiempo y corrió hacia Enel nuevamente. Enel, suponiendo que podría superar el ataque, se quedó quieto y preparó otra descarga eléctrica. Sin embargo, su ataque se detuvo cuando Viper saltó sobre él, usando sus piernas para apretar los brazos del hombre relámpago. Los ojos de Enel se abrieron cuando su cuerpo se solidificó con fuerza. Piedra marina. Se acabó, gruñó Viper mientras colocaba su palma sobre el corazón de Enel. Rechazo. El corazón de Enel dejó de latir. ¿Qué pasó?, preguntó Usopp desde un costado. Creí que Enel era una logia. Parece que Shandian vino preparado, dijo Robin. Sus patines están forrados con piedra marina. Luffy levantó una ceja. ¿Ya terminó? Se giró hacia Zoro. Al encontrarse con los ojos de su capitán, el espadachín negó con la cabeza. Luffy se dio la vuelta y continuó observando. Una vez más, Viper no perdió el tiempo. Ignorando el inmenso daño que tenía en el brazo, apuntó con su bazooka a Om, que estaba conmocionado y no podía decidirse, y disparó. El grito de agonía del sacerdote fue ahogado por el rugido de las llamas que lo consumían. Cuando las llamas se apagaron, se reveló la forma carbonizada e inconsciente de Om. Parecía estar apenas vivo. Al pensar que la batalla había terminado, Viper se desplomó en el suelo exhausto, sujetándose el brazo destrozado. Sin embargo, pronto levantó la vista y vio la horrible imagen de Enel levantándose, con pequeños arcos de electricidad alrededor de su pecho. ¡Qué lástima! Si hubieras mantenido la piedra marina en contacto hasta que perdiera el conocimiento, en realidad habría perecido, afirmó el Logia. Apretó los dientes. ¡Qué inapropiado! Aprende cuál es tu lugar, mortal. Levantó el brazo en el aire. El Thor. El rayo cayó sobre el demonio de guerra herido, que se perdió entre un destello de luz brillante y un trueno. Cuando el ataque se calmó, los observadores se sorprendieron al ver a Viper ponerse de pie gracias a su pura fuerza de voluntad. ¿Por qué estás de pie, demonio de guerra limpiador?, se burló en él. Respirando pesadamente, el Shandiano respondió. Por mis antepasados. Los otros Shandianos se emocionaron al escuchar esto e intentaron correr a ayudar a Viper, pero fueron demasiado lentos y se vieron obligados a mirar con horror cómo en él cargaba otro rayo. Gatito. Un gran rayo con forma de lobo se disparó hacia Viper, pero fue cortado por la mitad y se dispersó. En él entrecerró los ojos. Tú otra vez. Zoro se paró frente a Viper, con las espadas en alto, mientras miraba al guerrero quemado con un dejo de respeto. Unos cuantos ataques más de esos lo habrían matado con seguridad. Aún así, es impresionante que haya sobrevivido a eso. El dial que usó antes tenía un retroceso serio. Tómate un respiro, le dijo al Shandiano. Yo me haré cargo a partir de ahora. Viper, a pesar del intenso dolor que sentía, apretó los dientes con fastidio. Chopper se acercó corriendo a él, Robin lo siguió a sabiendas por si el guerrero atacaba. Cuando Chopper llegó con suministros curativos, Viper entrecerró los ojos. No necesito tu ayuda, seas lo que seas, gruñó. Chopper vaciló. Pero hoy estás herido y protestó. Cállate. Gritó Viper. ¿Por qué te importa? ¿Qué tiene que ver todo esto con ustedes, de todos modos? Si quieres saberlo, estamos cumpliendo una promesa a un amigo, respondió Luffy. ¿Un amigo?, preguntó Viper.
¿Qué clase de promesa llevaría a un habitante del Mar Azul al cielo? En ese momento, Robin tomó la palabra. Hace 400 años, había un marinero del Mar Azul que fue atraído a la isla de Jaya en medio de una tormenta por el sonido de una campana bastante fuerte. Los ojos de Whipper se abrieron de par en par al oír esto, y Robin continuó. Allí, el marinero se hizo muy amigo de uno de los habitantes de la isla, aunque su nombre nunca fue mencionado. Compartieron la promesa de que el marinero algún día regresaría. Años después, lo hizo, pero la civilización había desaparecido por completo. Estoy seguro de que sabes lo que le pasó a esa isla. Whipper tragó saliva con fuerza. Hace apenas unos días, nuestra tripulación hizo una promesa a uno de los descendientes de ese marinero. Prometimos hacer sonar la campana mencionada en el cuaderno de bitácora de ese marinero para demostrar su autenticidad. Ese descendiente, dijo Whipper, ¿cómo se llamaba? Montblanc Cricket, respondió Robin. Al oír esto, Whipper dejó escapar un profundo suspiro. Calgara, dijo. Robin lo miró con expresión interrogativa. El gran guerrero shantiano, Calgara. Ese era el nombre del hombre con el que Noland se hizo amigo. Robin sonrió con sinceridad. Ya veo. Ambos se volvieron hacia la pelea entre Zoro y Enel, solo para ver que el espadachín controlaba la pelea, pero sin atacar realmente. Tendrás que hacer algo más que defenderte si quieres derrotarme. Gritó Enel mientras soltaba un Thunderbird y un Thunderbeast en rápida sucesión. Zoro los bloqueó a ambos con su estilo de 2 espadas. Si insistes, dijo, antes de blandir una espada contra Enel y dispararle un minúsculo tajo volador. La espada de viento dejó un corte en la mejilla de Enel, dejándolo en estado de shock. ¿Cómo? Tartamudeó. Las logias complacientes tienen una vida corta, inmortales o no, afirmó Zoro, parafraseando un dicho común del Nuevo Mundo. Recuperándose de su sorpresa, Enel subió las apuestas. Hulungul. Rugió, enviando una enorme ráfaga de rayos con forma de dragón a Zoro. Estilo de 2 espadas, Fénix calibre 720. El viento dominó al rayo una vez más, atravesando el ataque de Enel y golpeando la logia de lleno. Enel jadeó de dolor mientras la sangre fluía de la herida abierta en su torso. No puede ser, dijo con voz áspera. Cuando Zoro volvió a levantar su espada, Enel sintió algo que no había sentido desde mucho antes de la destrucción de Birka. Miedo. Sus instintos humanos de supervivencia se activaron mientras Zoro corría hacia él. Estilo de una espada, gran choque de dragón. Aprovechó reflejos que había olvidado hacía tiempo que tenía, desapareciendo del camino del espadachín en un crujido de electricidad justo antes de que Yubashiri atravesara el espacio que había ocupado anteriormente. Zoro miró hacia el horizonte, siguiendo a Enel con su haki de observación mientras el hombre del rayo se alejaba cada vez más usando los poderes de su fruta del diablo. Levantó su espada sobre su cabeza usando ambos brazos, cerrando los ojos mientras lo hacía y finalmente sintió que Enel se detenía. Aún estás dentro del alcance, murmuró el espadachín, sabiendo que Enel lo escucharía. Inmediatamente, un Eltor comenzó a formarse sobre su cabeza. Cuidado, Zoro. Gritó Usopp, aunque no era necesario. Esta vez no hubo técnicas sofisticadas. Zoro apenas prestó atención al asalto que se aproximaba, simplemente saltó fuera del camino del rayo antes de que cayera. De pie a un lado en la misma postura, Zoro blandió su espada en un amplio arco. Estilo de una espada, misil depredador. El corte volador se lanzó sobre el horizonte, cortando cualquier obstáculo en su camino, cruzando el mar blanco y finalmente llegando a la orilla de la isla Ángel, donde atravesó el abdomen de Enel sin esfuerzo. El autoproclamado dios se hundió en el suelo, y la arena se tiñó de rojo con su sangre muy humana mientras se desmayaba. N/A. Listo. Personalmente, este capítulo me gusta más que el anterior. Espero que todos ustedes piensen lo mismo y que no haya sido demasiado decepcionante. Hasta la próxima, Lost Out. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.